Muy buenas noches, estimados inversionistas. Vamos a comenzar con esta reunión. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme. Buenas noches, José. Se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con esta reunión de inversiones. Hoy vamos a calcular algunos puntos de entrada. Ayer vimos un poco sobre pues, la expectativa fundamental de los precios. Y bueno, mañana tenemos días importantes. Como habíamos mencionado, el día lunes, que fue el día de ayer y el día de hoy, iban a ser un poco técnicos. Esperábamos un poco más de volatilidad. Realmente el mercado se ha quedado muy estático. Mañana esperemos que esa volatilidad genere puntos de partida interesantes. Entonces vamos a hablar un poco sobre cómo la bolsa puede generar esa gran volatilidad y en función de eso vamos a trabajar como tal, ¿ok? Vuelvo y repito, ¿no? El mercado no ha generado un mayor grado de volumen, ha dado algunos puntos de partida interesantes, algunas entradas, pongámoslo así, pero yo creo que se van a tardar mucho tiempo realmente en generar volatilidad. El mayor grado de volatilidad se va a centrar en los datos de los PMIs, que bueno, eso ya lo veníamos conversando un poco sobre lo que podría llegar a suceder. Bien, vamos a ver en primera instancia el tema de las cripto. Ayer fue una pregunta y hoy vamos a revisarla, qué es lo que podría llegar a pasar en la temporalidad. Bueno, para las personas que nos están siguiendo de cero, sabrán ustedes que, y las personas que ya han seguido el tema de la criptodivisa, pues lo que podemos mencionar es que el instrumento como tal tiene una tendencia alcista, ¿sí? Y que el mercado actualmente se encuentra en un grado de enrangamiento, ¿no? Este grado de enrancamiento, de alguna forma, en la temporalidad más grande, intentó lanzar una bandera falsa con esta gran suba, ¿sí? Que como efecto tuvo la ganancia, en este caso, de un dato fundamental. Sin embargo, el mercado como tal no ejerció un punto de partida clave. Entonces, ¿qué podría suceder en este punto? Que el mercado hiciera una corrección en 100 grados, es decir, si subió, cayó lo mismo que subió y llega a los límites inferiores. Después de eso, el mercado se ha estancado en su totalidad. No ha generado gran volatilidad, como ustedes se pueden percatar. Eh, Ha dado movimientos muy trabados, ¿sí? Muchas velas de rechazo, como pueden ver, que pues, de alguna forma puede ser una señal de que el mercado quiere volver a subir con una expectativa, digamos que un poco más fuerte. Sin embargo, carece de volumen. Probablemente las noticias de mañana hagan que el mercado se mueva en algo. Sin embargo, cuando se habla de temas de Bitcoin y criptos, algunas noticias como los PMIs y eso pues, no generan mayor expectativa. Más bien aquí funcionan bastante las fundamentales propias de las criptomonedas, discursos que se dan sobre las criptomonedas y noticias del tipo de interés o Producto Interno Bruto. En ninguno de los casos el mercado nos podría dar algún punto de partida. Sin embargo, tenemos dos opciones que son las más aceptadas al momento de analizar. La primera es que el instrumento rechace esta figura y haga una figura falsa y esto haga que sea una gran valoración. Y la segunda es que el instrumento caiga a este rango de acá, que sería los 24.000 que habíamos mencionado. En cualquiera de los dos casos, esperamos que muy pronto genere una fuerte valoración el Bitcoin, ¿sí? Debido a que el instrumento pues se ha estancado en este punto. Entonces, atención, mucha atención, por favor. De momento yo les diría que si quieren ustedes invertir en momento de swing, no sería una buena idea. El mercado está muy lineal, si se pueden ver, es casi una línea recta. Entonces, yo recomendaría más bien no ingresar. A no ser que quieran hacer algo de scalping, que podría ser buena idea. Sin embargo, yo creo que es muy riesgoso. O sea, las mejores posiciones que de momento podríamos llegar a tener serían estas posiciones de acá, ¿no? Posiciones de rechazo a la baja con puntos alcistas, pero de igual forma con bastantes pilares de riesgo, porque como ya les he mencionado anteriormente, podría caer hasta 24.000. Entonces, de momento, en el tema de criptos, sí mantenernos un poco al margen hasta que exista tendencia. Realmente el mercado ha querido fortalecer tendencias en el largo plazo, como se puede observar acá, pero lastimosamente no ha perdurado en el tiempo y eso lógicamente hará que el mercado pues se estanque, ¿no? Entonces, mucha atención en este caso. Lo más probable es que se siga estancando el precio,
que no haya puntos de entrada de momento hasta que el mercado corrompa o tenga una tendencia bastante clara. Si nos vamos al euro, que yo diría que este sí es el instrumento que se ha movido durante todas estas sesiones. Bueno, en primera instancia, para las personas que nos están siguiendo recién y para las personas que ya nos han seguido, este instrumento nosotros ya lo habíamos analizado con anterioridad, habíamos observado una figura de largo plazo que se está cumpliendo a cabalidad. Si ustedes observan, pues el movimiento del precio ha sido a la alza y estamos inmersos dentro de este hipotético canal de inversión, ¿no? Donde tenemos impulso, retrocesos y ese nuevo impulso que nuestra idea inicialmente es que toque el institucional para dirigirse al punto inferior. La semana pasada tuvo una fuerte valoración el euro, ¿sí? Como se puede observar en este nivel, una fuerte valoración, pero es lo que yo les mencionaba, que esa valoración era algo que no iba a perdurar en el tiempo, porque el instrumento tiene una posición más bien bajista y siempre va a predominar pues las figuras de largo plazo. Entonces yo les decía que iba a ejercer un punto de rechazo, si ustedes observan, iba a ejercer un punto de rechazo, subió y nuevamente cayó. ¿Hasta dónde podría llegar el euro? El euro podría llegar hasta este punto institucional, que es el punto de acá. Después de ese nivel, yo diría que cumpliría la primera etapa y esto sí tendría un pilar a la alza. Quizá mucho más fuerte que el de acá, probablemente llega a los techos, es decir, los puntos de acá, y después de eso un desplome. Es una expectativa, ¿sí? Lo que es claro es que el precio podría llegar a caer. Tuvo un primer rechazo, ya vamos a observarlo. En este nivel, si lo acercamos, ya tuvimos un primer acercamiento al rechazo. Si ven aquí hay una mecha. Y adicional a esto, ¿qué tenemos? El estocástico en este nivel, que podría implicar que el mercado o cruce sus líneas y esto podría ejercer un movimiento a la alza. Adicional a esto, aquí también tenemos un pilar de divergencia. Ya vamos a verlo más en la figura de corto plazo, pero tenemos todas las señales para una compra, ¿no? Pero pues mañana hay noticias fuertes, entonces dudo mucho que dejemos esta operación abierta. Además de que ya les voy a enseñar otra operación que es, para mi parecer es mucho más fiable. Entonces, ¿qué podría llegar a pasar en el tema del euro? Yo creo que el mercado ha hecho dos rechazos. Creo que le falta un tercero en el corto plazo. Si ven aquí, tenemos un rechazo uno, rechazo 2. Entonces, ¿qué podría haber? Pues una caída, un tercer rechazo para luego una suba. Este rechazo va a ser de muy poco tiempo. Probablemente sea, la ejecución sea entre la noche de hoy y la madrugada de mañana, pero puede ser un pilar. O sea, de hecho, tendríamos como que la tercera confirmación, pero insisto, ¿no? El mercado tiene muy poco volumen que no sé si se puede llegar a dar esa confirmación. Entonces, yo creo que podría caer y subir una opción o subir de inmediato. Como les dije, el análisis técnico apunta que esto deba subir. Si ustedes pues se fijan, el mercado acá pues se ha estancado y aquí tenemos un pilar a la baja y eso es un punto de entrada clave, además de que estocástico puede ser una señal y el volumen, como les había mencionado, bueno, en este caso el volumen es nuevo, ha tenido un pilar a la baja. Eso implica que el precio debería subir en el corto tiempo. Entonces, el euro sí debería ser una valoración, pero no ha hecho figura de rechazo. Entonces, tenemos dos opciones, ¿no? Mantener la operación del euro a pesar de no tener la figura de rechazo. Lo ideal sería que exista la figura de rechazo. Lastimosamente, no hay volumen. Y bueno, tendríamos que esperar a mañana a ver qué sucede. Si voy al gráfico de H1, pues se ve claramente las intenciones de querer bajar un poco, pero está completamente quieto en la temporalidad más baja. Entonces, yo creería que esto pues va a caer, retroceder, nuevamente caer y subir, o simplemente subir. Todas las señales, insisto, son señales de compra, pero como mañana tenemos noticias, pues sí podría ser un parámetro a tomar en cuenta, ¿no? En el cual el precio podría caer y subir o subir de momento. Entonces, aquí hay que más bien mantenerse en stand-by, al menos si es que vemos que en la sesión, cuando aperture China, que es a las 9 de la noche, vemos que el precio como tal ha caído más a este nivel, sería bueno comprar. Pero si se queda quieto hasta las 9 de la noche, 10 de la noche, como está tal cual, es decir, con velas muy chiquitas, yo recomendaría más bien no operar, ¿sí? Porque va a estar bastante quieto el precio, ¿sí? Y no valdría la pena quedarnos en comisiones, al menos en este instrumento.
deberíamos tratar de coger otros instrumentos que al menos tengan mayor volatilidad. Así que ya vamos a observar cuáles podrían llegar a ser. Entonces, en síntesis, se viene un retroceso en el euro. Yo creo que va a ser un retroceso clave. No creo que vaya a ser el gran retroceso, ojo, ¿no? Es decir, que vaya a llegar hasta el nivel de acá, no. Sino más bien yo creo que va a ser un retroceso pequeñito y que probablemente llegue incluso a la ruptura. Pues la ruptura del punto de acá en primera instancia. Y después de eso, el precio sí genere, digamos que un movimiento un poco más a la alza si es que las noticias lo favorecen, o termine penetrando el punto institucional o llegando nuevamente al punto institucional. Entonces, sí es un parámetro a tomar en cuenta al momento de invertir en euro, que estamos muy cerca del institucional y que, bueno, el institucional funciona como un imán, que el precio tiende a verse atraído hasta ese punto, ¿ok? Entonces, vamos a dejarlo descansar de momento al euro, insisto, debería haber un pequeño rechazo para la suba, pero de momento ahorita no hay entrada. Ustedes me dirán, ¿no? ¿Y qué pasa si es que debería vender hasta el rechazo? Sí es una buena opción, pero es un poco riesgosa porque si tú te fijas, el instrumento como tal está como que, primero, con poco volumen. Segundo, como les dije, o hace el rechazo y sube o sube directo. Entonces, de que sube, sube, pero no sabemos en qué punto exactamente. Entonces sería muy arriesgado como que venderlo y si se te da la vuelta, pues terminas perdiéndolo. Entonces lo mejor sería más bien esperar el rechazo y si vemos que en efecto el rechazo nunca se dio y acá el mercado quiere ya subir, montarnos más bien cuando quebrante este nivel. Entonces, más bien aquí no sería una posición tan favorable a la venta, más bien sería mantener una posición a la compra que sí que inicialmente puedes perder, bueno, no perder, pero puedes no tener una entrada perfecta porque vas a tener este grado de volatilidad. Pero al final lo que se puede hacer es un promedio de precios, es decir, si ingresas en este nivel, que es un nivel como que un poco fluctuante, y ves que cae acá, aquí haces un reingreso y como va a terminar subiendo, los dos van a ser posiciones ganadoras. O si es que pues ya quieres mantener un scalping, como tienes este ingreso, el de acá quedaría tablas, haces un promedio de precio y igual generas ganancia, por decirlo así. Entonces, ese también podría ser un punto importante, ¿no? En el caso de que quieran operar, lo ideal sería más bien hacerlo en en la compra, más no a la venta, esperando el rechazo, porque puede como no se puede dar, ¿sí? Entonces, atención por favor en el tema del euro, que se viene un retroceso y un retroceso importante para mantener la tendencia bajista. Ojo que es un retroceso de corto tiempo, insisto, no es que se va directamente acá o acá, sino más bien yo creo que lo más certero es que se vaya a la ruptura, es decir, hasta acá. ¿Sí? Caiga y suba hasta acá y ahí veremos qué puede llegar a suceder. Es otro punto importante ya a tomar en cuenta en el tema del euro. Vámonos allí en japonés, que ha estado haciendo parámetros para mí, a mi parecer, bastante importantes y que muy pronto se va a venir una corrección, pero de esas clave. A ver, primero, el yen no obedece a la estrategia de inversión que perseguimos, a no ser que esta estrategia tenga como pilar una convergencia en los puntos institucionales. Primero a tomar en cuenta, ¿no? ¿A qué me refiero con convergencia? Es decir, que los techos que están o pisos que son institucionales, es decir, que se ven a través del tiempo, si convergen con el indicador, entonces funciona. Si no convergen con el indicador, lo mejor es no arriesgarse demasiado porque es un instrumento un poco complicado, carece de fundamentales, a veces se mueve porque sí, entonces es complicado mantener las posiciones acá. Si me voy al gráfico diario, que podemos observar, pues en primera instancia la gran tendencia del yen, ¿no? Que en su mayoría se debe, en este caso, a las posiciones del dólar americano. Pues mira, aquí tenemos una fortaleza, bien, tenemos una fortaleza en tendencia que ha ido cada vez a máximos históricos y este se fundamenta directamente a través de estos puntos de acá. Ojo que estamos en el gráfico diario. ¿Qué podríamos esperar? Bueno, que el precio inicialmente intente llegar a máximo, es decir, si me borro acá, que intente llegar aquí, ¿ya? Y acá. Eso es lo que podríamos esperar, pues si seguimos la linealidad del yen. Ahorita estamos justo en un punto importante, no digo que no sea importante, lo es muy importante este punto, pero aún creo que le falta una pequeña suba para que tope el institucional y termine su ciclo.
Si nos vamos a la figura más de largo plazo, pues en la figura de largo plazo ya te está diciendo como que mira, es momento de vender. Si ven estocástico ha cruzado, hay divergencia, el volumen también está a la baja, pero insisto, este instrumento no se mueve tanto por esos indicadores, suele moverse más por los techos. Entonces es un techo que ustedes pueden percatarse que no ha, no ha ejecutado aún, es decir, no se ha hecho aún. Entonces, lo más seguro es que esto suba, el dólar se valore, ¿sí? Obviamente en este momento no, porque pues, no hay volumen, ¿sí? El mercado está bastante estático, entonces probablemente esto suba un poquito hasta la línea y se desplome. Y ahora esto tiene mucha correlación con lo que hemos hablado del euro, ¿no? O sea, esto generalmente siempre tienen correlaciones esos dos instrumentos. En el euro que dijimos, va a caer para subir o va a subir directamente. En el yen que estamos diciendo, en el yen directamente lo que estamos diciendo es que va a subir para caer o puede caer directamente. Entonces, si nos fijamos, existe una correlación inversa, ¿no? Bueno, una correlación negativa, pero existe. Entonces, a eso me refiero con que tengan cuidado con invertir en instrumentos que pues, tengan correlaciones inversas o directas, porque si tú inviertes en el euro y aquí compras y tú vendes el yen, que sería la lógica, ¿ya? El problema de esto es que estás haciendo como una doble operación. ¿Qué implica que hagas una doble operación? Que pues el mercado como tal, pues no estás diversificando. Es como que tú estuvieras apalancando dos veces o estuvieras utilizando un doble lotaje. ¿Ya? Entonces, eso en el yen. De forma particular, mañana creo que el yen va a jugar un partido importante, o sea, va a jugar un papel bien importante. Como ustedes saben, yo ayer les estaba explicando, ¿no? Japón tiene un tipo de cambio negativo, un tipo de interés negativo, entonces se fundamentan mucho de las noticias apalancadas del dólar. Entonces, si el dólar americano te dice, mira, voy a valorarme, entonces esto sube. Si el dólar americano mañana te dice, mira, voy a caer, esto cae. Entonces, este va a ser como una brújula, por decirlo así, de las noticias de mañana. Generalmente el yen depende mucho, ¿no? Si tu estrategia sí se basa mucho en análisis chartista, puedes ingresar en yen, pero si tu estrategia más bien es como un pilar donde tú observas cómo el instrumento más bien juega un papel importante, lo ideal sería más bien no operar en el yen. Ya sería más bien tratar de no operar en el yen y solo verlo como un punto de vista. Es decir, a veces suele adelantarse, a veces no. Solo verlo como un punto más de vista. Sería lo ideal en este caso, ¿ok? Entonces, yen japonés, mantenerse al margen, probable caída o probable suba en mecha, pero caída. Entonces, mantenerse al margen hasta que tope el institucional. Si topa este institucional, eso yo diría que ya es un buen punto de entrada. Aquí yo creo que sí sería bueno ingresar acá arriba. Es mucho más seguro que el de acá, pero de todas formas, pues habría que ver cómo termina actuando el instrumento, ¿ok? Entonces, un punto muy, muy importante en este punto o en este nivel. Bien, vámonos al oro. Vamos a observar cómo el oro se está moviendo en estos ciclos. Uy, perdón, me fui al Bitcoin. Aquí está el oro. A ver, el oro nos ha dado fuertes impresiones realmente en estos días, ¿no? Está bastante manipulado el instrumento, ha caído sin precedentes realmente. Le he estado buscando forma, pero realmente no tiene muchos precedentes. A ver, voy a borrar un poco y les voy a explicar qué es lo que creo que está sucediendo en el oro. Bueno, primero, inicialmente tenemos una tendencia en el largo plazo bajista, ¿ya? Inicialmente. Si ustedes denotan, estamos en los puntos más elevados de la curva y esto ha ocasionado que el precio tenga una tendencia completamente bajista. Esa tendencia ha sido bastante uniforme, lo que implica que el precio como tal tenga movimientos lineales. La semana pasada tuvimos una fuerte valoración 2 semanas casi una valoración del, del oro, ya esto debido a la debilidad del dólar americano, y ha generado un punto máximo, ¿no? Este punto máximo se fraguó, y esto lo habíamos visto la semana pasada, pero se fraguó acá, cuando el precio llegó a 19.50, ¿ya? 19.50, ese fue el precio. Entonces, en teoría debería haber llegado acá, a la última línea de tendencia, que son los 19.70, pero se estancó en 19.50, ¿ya? A pesar de que existió noticias importantes, el precio terminó estancándose en ese nivel. Bien, después de eso, el mercado se enrangó, es decir, salió la noticia de la tasa de desempleo
el mercado completamente generó un enrancamiento. ¿Qué significa que haya generado el enrancamiento de precio? Que ya no generó ni máximos ni mínimos, es decir, se estancó en ciertos niveles. El día lunes hubo día del trabajo y bueno, el oro está muy vinculado al dólar, entonces se movió muy poquito realmente. Fue un día donde no se debería operar. En la noche intentamos hacer una compra, lastimosamente el precio se manipuló a la baja porque no hay razones por las que siga desplomándose. Y hoy el mercado, digamos que ha estado entre un va y bien, ¿no? Es decir, ha subido, ha desplomado un poco. Y actualmente, pues el precio es como que quiere desplomarse, pero vamos a ver hasta dónde. Yo creo que hoy va a haber un rebote, así como con todos los instrumentos. Yo creo que hoy va a haber un rebote, ¿ya? Pero el rebote va a ser en dos sentidos. El primer sentido es un mechazo y una suba, y el segundo es un rebote inmediato. El problema es que no hay volumen, entonces eso es lo que nos tiene conflictuados, por decirlo así, en este momento. Ahora bien, para poder escribir la historia del instrumento, lo que tenemos que hacer, lógicamente, es trazar una tendencia. Sí, trazar la tendencia y en función de la tendencia, ver hacia dónde puede dirigirse el instrumento como tal. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Bueno, en primera instancia, que el instrumento ha generado un punto de vista alcista. Es decir, ha generado este movimiento alcista, ha caído justo en el nivel de acá, quebró su tendencia y ahora es una tendencia bajista, ¿vale? Entonces, esta tendencia bajista es lo próximo que vamos a observar. Como se está construyendo una nueva tendencia, también deberíamos ser canales de tendencia. Bueno, ya les muevo esto sin querer, pero ya les voy a decir dónde debe estar. Entonces, como tenemos nuestro canal de tendencia principal, hay que hacer la hipótesis inicial del canal, que eso es lo que siempre se hace, ¿no? Es decir, si es que tienes un nuevo cambio de tendencia, debes trazar las líneas donde crees que se puede desarrollar. Entonces, ¿qué significa? Tenemos caída de precio. La caída inicialmente tenía que hacer una caída a la ruptura, es decir, a los pisos de aquí. Sin embargo, la quebrantó y se dirigió al rango inferior. Le estaba dando explicación y la explicación más cercana es que se puede hacer un Fibonacci con pivote en este punto. Aquí fue donde se generó la tendencia. Precio básicamente en 19.15 subió hasta 19.50. Entonces, si trazamos eso, ¿qué tenemos? Una suba de precio, un retroceso, perdónenme justo esto, ahí estamos. ¿Qué es lo que podemos observar? Que el precio está haciendo un retroceso y si nos acercamos, sé que hay muchas líneas, pero tratemos de identificar todo esto, pero estamos justo en el punto 61 Fibonacci. ¿Ya? Entonces ahorita el precio lo que está haciendo es básicamente un rechazo, ¿ya? Es decir, un retroceso normal del mercado, débil pero normal en 61 Fibonacci. Entonces, como ustedes saben, ¿no? Los retrocesos Fibonacci, voy a borrar para que no se nos confundamos con tanta línea. Entonces, lo que tenemos que tener claro aquí es que estamos en 61 Fibonacci, ¿no? Estamos un poquito más abajo de 61, pero es normal por el tema de mechas. Entonces, ¿qué es lo que podría llegar a pasar con el precio? Bueno, inicialmente, como estamos en 61, debe existir un rechazo. Es decir, ya topó el 61 y se rechace al 50. Y el 50 topa la línea de tendencia de acá, justo donde he propuesto el take profit. Entonces, y no solo eso, sino que, como les dije, es un cambio de tendencia. Tenemos impulso, retroceso. Impulso que viene, retroceso a la ruptura, al punto 50 Fibonacci, y después de eso, mañana podría haber una nueva caída a un punto más bajo, que ahora sí sería el piso, es decir, los 19.15, 19.16. Entonces, ¿qué tenemos que observar aquí? Que el oro tiene que tener un retroceso, ¿ya? Al igual que el euro, al igual que el yen, ¿sí? Pero este va a ser un retroceso en forma de mecha. Puede ser en forma de mecha o en forma directa. Es lo conflictivo realmente del día de hoy, que no sabemos si va a ser la mecha, porque de hacer la mecha ya debía haber hecho la mecha en la apertura asiática, es decir, a las 6 de la tarde, pero realmente el mercado se estancó y ustedes pueden ver que está más, menos, más, menos. Entonces, realmente no hay un punto de partida en el cual te diga voy a hacer la mecha o no lo voy a hacer. Pero lo que esperaríamos en el peor de los casos es que esto caiga a la tendencia y suba. Es decir, que esto máximo, máximo, máximo debería desplomarse hasta 20, 23, 22 y subir hasta los 19.32. Esa sería como la expectativa más elevada. Yo en esta posición sí he dejado
una operación, como les dije, de inmediato, porque el oro es mucho más volátil que los demás instrumentos. De hecho, si tú te fijas, el oro se está moviendo, mientras que el euro se queda completamente quieto. Por eso es que yo he decidido montar una operación acá, intentando adelantarme al mercado, porque como en efecto os decía, la mecha debió darse, pero no se dio. Entonces he intentado adelantarme al mercado. La verdad es que está un poco más arriba del precio, pero no se ha movido absolutamente nada. La figura de inversión sigue siendo exactamente la misma. Entonces, mi sugerencia es, a ver, pueden ingresar en este nivel, pero insisto que nuestro punto de partida debe ser la mecha. Ya, ahorita aparentemente quiere hacer un grado de mecha, es una apariencia. Vuelvo, insisto, la mecha ya debió darse, pero no se ha dado, o sea, se ha estancado totalmente. En cualquiera de los casos, el oro debería, para hacer una compra como muchísimo más certera a la que yo tengo aquí, debería estar en el precio de 22,5, 23. Cuando llega a eso, es una compra. Es una compra bastante buena porque vamos a coger desde el grado más bajo y ahí sí vienen los retrocesos. El stop loss debería estar por debajo de la zona de 22, es decir, por debajo de la línea de tendencia. Yo sugiero que esté en 19, 19 para que no te coja el punto psicológico de 19, 20. ¿Sí? Sí, 19-20, que es un punto psicológico. Entonces, sugiero básicamente una operación así. Bueno, en cualquiera de los casos, yo ingresé en 25,5 más o menos. Ustedes deberían tratar de ingresar en 23, dejar la operación con un stop loss en 19 y dejar que esto suba. Ahora bien, ¿cuál es la otra posibilidad? Que el oro siga teniendo un grado de manipulación, que es lo que ha venido haciendo estos días. Ojo, ¿no? Estos días el oro ha estado bastante manipulado, es decir, ha roto como que el canal, después ha subido y después ha caído otra vez. Entonces, eso es manipulación pura. Y eso suele pasar cuando, bueno, primero cuando hay muchas noticias, suele pasar bastante. Habría que ver qué termina de suceder. Algo que nos podría reafirmar, seguir reafirmando la teoría de que el oro tiene que subir, es que si ustedes no se fijan en el instrumento de la temporalidad más baja, pónganlo aquí, está repleto ya de zonas de rechazo, ¿ya? Pues mira, todas estas zonas de rechazo son mechas que te dicen que el precio como tal podría caer un poco más, pero la zona de acá es una zona de fuerte liquidez para que el mercado comience a subir. ¿Ok? Entonces, yo de momento al oro, al igual que los demás instrumentos, les veo estancados, con ganas de hacer esa mecha, pero sin volumen para hacerlo. Y podría hacer cualquier cosa, es decir, puede subir sin mecha, como puede caer y puede subir. ¿Sí? Lo que sí es casi seguro es que el precio, al menos hoy en la noche, habría que ver mañana en el pre-market, pero al menos hoy en la noche no debería romper los 19, 19, porque si rompe ese punto de los 19, 19, ya estamos hablando de que el precio ya no va a ser un 61 Fibonacci, sino se va directamente al piso de acá, es decir, se va acá, directamente acá. Incluso ese nivel de 19-19 es tan importante que en el caso de existir una caída o que penetre el mercado, se debería considerar ya una caída mucho más fuerte a nivel de largo plazo. Es decir, que el oro debería incluso tomarse en cuenta como una caída a 19,05 y máximo a 18,81. Entonces, así de fuerte es el punto en el que estamos tradeando. Por eso es que, bueno, es complicado realmente ver hacia dónde puede dirigirse, pero sí es un punto a tomar en cuenta, o sea, no es un punto sencillo. Bien, de todas formas, como no hay noticias hoy, dudo mucho que hoy rompa hasta 18,81, 19,05. Realmente dudo mucho, porque para que llegue a esos niveles siempre hay impulsos, y los impulsos suelen ser los fundamentales, ¿no? Entonces, si es que no tenemos ese impulso fundamental, el precio como tal no debería exigir, sí, ojo, el precio como tal no debería exigir un punto más elevado del esperado. Eso es básicamente, ¿ok? Ahora, esto de aquí, ojo, esto estamos hablando hoy, 5 de septiembre de 2023. Mañana, que es 6, tenemos los PMIs y eso sí puede ser suficiente para que el mercado rompa la tendencia, ya que va hasta 19,05 o se dé la vuelta otra vez hasta 19,50, ¿ya? Porque si bien es cierto, el precio podría ir tranquilamente al punto de acá, pero como la noticia puede ser tan fuerte, en vez de eso se iría al punto de acá y eso podría considerarse ya como un pullback
para que el precio como tal comience a ejercer un grado de desplome en el largo plazo. Pero bueno, eso ya con la noticia. O sea, ahorita sí es muy complicado saber hacia dónde podría ser el grado de la noticia, pero al menos técnicamente lo que sabemos es que debería haber un rechazo. Es decir, estos días de que el mercado ha estado completamente ausente, hemos tenido caídas fuertes y estas caídas deberían generar correcciones, al menos a este nivel, ¿ok? Entonces, atención, el oro está haciendo exactamente lo mismo que el euro, es decir, quiere hacer un rechazo y una suba, haciendo exactamente lo mismo que el yen. En el yen, en este caso, como es inverso, lo que quiere hacer es subir para caer. Entonces, ya depende del operador, ¿no? Si ustedes quieren invertir en oro o en euro o en yen, en este preciso momento están correlacionados. Lo que sí te sugiero, como te dije anteriormente, es uno de los tres, no los tres, porque como están correlacionados es como invertir en el mismo instrumento varias veces. Sí, como este instrumento podemos analizarlo varias veces, entonces hay que tener cuidado. A ver, mencionan, dice Ángel, profe, podemos analizar el petróleo. Bueno, ya ustedes saben las reglas de las sesiones de nuestras inversiones, ¿no? Que todo se puede analizar cuando ustedes deseen, pero tienen que avisarlo con tiempo para prepararlo, ¿no? Porque a veces saben que las gráficas se demora, hay que buscar fundamentales, hay que hacer un monto, hay que hacer una historia del precio, entonces no podemos analizarlo o buscar la historia del precio en 10 minutos en vivo. La cuestión es que lo avisen antes para nosotros preparar la sesión. No digo que lo avisen con un día o 2 días, basta con que lo hagan unos 15, 20 minutos antes para tomarlo en cuenta. Entonces, hoy no vamos a analizar el petróleo justamente por eso. Aún tenemos agenda por ver, nos falta ver acciones, nos falta ver las otras divisas. Por ejemplo, ayer tuvimos tipos de interés de Australia, aún no hemos hablado de eso y no vamos a alcanzar el tema, ¿ok? Entonces, no olviden lo que les acabo de mencionar. Si quiere un instrumento, se puede observar, sí se puede dar, nos podemos dar cuenta del instrumento, ¿sí? Pero avísenlo con tiempo. Vamos a las acciones. Las acciones que dieron sorpresa la semana pasada, ¿ok? Nos dieron un grado de sorpresa interesante. Ya saben que en el largo plazo, pues las acciones siempre terminan teniendo un movimiento a la alza, como ustedes se pueden dar cuenta. El eje siempre ha sido alcista en el tema accionario. Lo importante aquí, lo realmente importante es que justo cuando el mercado quebrantó, porque quiso su quiebre, el mercado quiso hacer un canal bajista, rompió en teoría el canal bajista, pero se trabó en la línea de quiebre de largo plazo. ¿Qué significa eso? Ya, esta parte es bien importante. Cuando tienes este tipo de movimiento, es lo que les digo que se llama pullback, ¿no? Ya que es el pullback, que es un engaño de mercado, que lo que te dice es como ya rompí mi canal de acá, me dirijo otra vez a la tendencia de largo plazo, pero es falso. Este movimiento de acá, lo más seguro es que mañana se desplome. Ya, aquí sí es bastante visible el pullback, porque se ha ejecutado, y no solo que se ha ejecutado, sino que tenemos señales como estocástico, volúmenes cada vez más bajos, vamos a ver el RSI. RSI. Hay divergencia en el corto plazo, ya vamos a observarlo. Claramente se ve la divergencia, pero ya las observo. Además de que las velas, si se notan, miren ustedes, velas de incertidumbre, velas doji, que tranquilamente pueden hacer que el precio comiencen a desplomarse. Entonces, hay muchas señales para definir esto como un pullback. Si voy a la figura de H4, tenemos la típica señal de cambio de tendencia. ¿De acuerdo? La típica señal, enrangamiento de precio con reglas de rechazo para luego caída. Ya, eso sucede bastante en todos los parámetros que quieren empezar una tendencia. De hecho, si se fijan ustedes, aquí lo vuelve a suceder, miren. Se estanca y luego caída. Se estanca y luego suba. Ahora, se estanca para luego caída. Entonces, es una figura recurrente. Puede estancarse para tener una nueva caída, si ustedes se pueden dar cuenta. Está completamente estancado. Las posiciones aquí, mañana, desde mañana, ojo, a raíz de los datos del PMI, yo consideraría, bueno, ahorita más bien no sería bueno ingresar. Si ustedes se fijan, aquí hay puntos máximos y mínimos, ¿ya? Aquí tenemos el máximo y aquí tenemos los mínimos. Bien, lo mejor en el Nasdaq. Bueno, primero, ahorita en el Nasdaq no, porque son acciones americanas y estamos en el mercado asiático, entonces no es buena idea. Segundo, yo creo que esto debería ir acá, es decir, un mejor precio debe ser los techos o las zonas máximas. Y ahorita estamos como en una zona intermedia, entonces no es tan buena idea.
Entonces, yo más que una compra le veo a la venta, pero debería esperar a que el precio llegue a un máximo. Cuando llegue al máximo, ahí sería un buen pilar, sí, un pilar interesante para que esto comience a desplomarse, ¿ya? Insisto, hay muchas señales para que nos mencionen que el precio debería caer. Repito, estocástico, volumen bajo, divergencia en RSI. Aquí se ve la divergencia claramente, ¿no? Caída de precio, mientras acá estancamiento. Clara divergencia. Y por último, velas de rechazo y pullback. Como tenemos el pullback acá, que significa que esto desplome. Pero ahora, no, ahora mismo no hay entrada. Esto debido a lo que les acabo de mencionar antes, ¿no? Eso debido a que el precio como tal está justo en un pilar importante, no hay volumen, se ha estancado, si ustedes se fijan durante estos días, ahorita estamos en el gráfico diario, hoy estancado, ayer estancado, anteayer que fue lunes estancado, viernes estancado, jueves estancado. Entonces, miren, va casi una semana de estancamiento. Entonces, cuando tienes así el mercado, en especial en las acciones, no es bueno invertir. Siempre en el tema accionario, es muy sencillo realmente invertir en las acciones porque son tendenciales. Ya, no importa, incluso digamos que tú quieres comprar aquí, ¿sabes qué? Aún así, no importa que tú quieras comprar en ese nivel. ¿Saben por qué? Porque yo sé que podría llegar a caer, ¿ya? Pero en el largo plazo, la historia del instrumento ha demostrado que es tendencial. Mira, ¿ya? A pesar de las crisis, a pesar del COVID, a pesar de la recesión, a pesar de la quiebra bancaria, a pesar de las demandas a los reguladores, es al alza. Entonces, claro, si tú compras ahorita, puede que el mercado caiga, en efecto, ¿no? Y de hecho va a caer, estoy casi seguro que va a caer. Pero, ¿qué va a suceder? Que el mercado como tal va a caer a este nivel para luego subir en el largo tiempo. ¿Ya? Entonces, algo que siempre tienen que tomar ustedes en cuenta que cuando quieren invertir en acciones, generalmente, si quieres ir a la baja, debes tener señales claras. Pero si quieres siempre ganar, al menos en acciones americanas, tu estrategia debe ser una estrategia de compra, porque estadísticamente tiende a subir todo esto, ¿vale? Entonces, eso respecto al Nasdaq. De momento viene una caída y mañana tranquilamente podría darse con los datos del PMI. ¿Qué debe salir? Un dato el dato del PMI debe ser menor a lo esperado para que las acciones caigan. ¿Qué implica que un PMI sea menor a lo esperado? Implica que tengas expectativas bajas sobre el futuro. Entonces, si tienes expectativas bajas sobre el futuro, se desploman las acciones, ¿ya? Habría que ver qué sucede mañana. No olvidemos que podemos también llegar a tener datos mixtos. A veces el mercado pues, puede llegar a ser bastante complicado en el tema de noticias. Pues para evitar eso, más bien es no operar. En especial el día de mañana, que mañana sí va a ser un caos. Como insisto, estos días han sido tan tranquilos que mañana va a ser un caos realmente este tema, ¿vale? Bien, eso con el Nasdaq y nos vamos con el último instrumento que es el dólar australiano, que ayer teníamos tipos de interés en Australia, fue igual a lo esperado, ¿sí? Como ustedes pueden darse cuenta, y el dólar australiano básicamente lo que hizo fue seguir su ritmo institucional. Bueno, en el largo plazo hicimos puntos institucionales, es decir, puntos máximos y mínimos, y lo que hizo el dólar australiano fue desplomarse del nivel superior al nivel inferior, nada más. Como el tipo de interés, en este caso, y como se puede observar, pues fue menor a lo esperado, perdón, fue igual a lo esperado, es decir, se confirma el punto pivote, lo que hizo pues fue lógicamente perder valor en el australiano, ¿ya? Porque como ya no se va a subir tipos de interés, entonces pierde valor la divisa, se fortaleció el dólar y ahorita estamos justo en el límite de la mecha de acá y de acá. Yo francamente considero que el precio técnicamente debería llegar a la base para luego subir. Sin embargo, la caída fundamentalmente le ha dado de qué hablar al instrumento, por decirlo así. Entonces, probablemente encontremos un rebote en este nivel. Es decir, ahorita el precio se encuentra en un rebote justo en este nivel, pero no va a ser un gran rebote. Es decir, probablemente sea un rebote hasta acá y máximo hasta acá, ¿ya? Como máximo. Y luego otra vez para la baja. Entonces, si se fijan, bueno, no solo eso, sino que, bueno, el dólar australiano tiene mucha correlación con el oro, con la plata. Entonces, si se fijan, es el mismo movimiento. ¿Sí? Miren, no se olviden de ese movimiento, vámonos al oro y lo mismo. ¿Sí ven? Es exactamente igual, solo que, bueno, aquí está un poco más trabado que en el australiano. Entonces, ¿qué te dice?
voy a caer hasta el piso y subir. Pare de contar. Y la otra opción es que caiga un poquito más debajo del piso, haga el mechazo y suba. Pero en esta altura del partido, y lo que he estado insistiendo durante la sesión, es que probablemente no se dé el mechazo porque no hay volumen. Entonces el mercado como tal está completamente estancado. Bien, lo que es seguro es que, lo que es seguro es que debería haber una caída de precio. Sí debería. Debería tener una caída de precio máximo hasta acá y ahí sí una reversión fuerte. Pero como está bien castigado el precio, creo que va a ser una corrección en el corto tiempo, que va a ser a la ruptura, es decir, acá, y ahí decidiría si es que esto se va acá arriba o cae. Pero yo creo que esto hasta mañana va a estar, es decir, hasta antes del pre-market, que son perdón, hasta antes de la noticia, que la noticia me parece que era 8:45, es decir, hasta las 7:30 u 8 puede haber ese movimiento de corrección, ¿sí? Bien, entonces en síntesis, ya para ir cerrando la sesión, es una sesión muy tranquila, bastante técnica, muy correlacionada. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente todos los instrumentos se están moviendo iguales. Eso significa que está correlacionada. La única, digamos, diferencia aquí ha sido el Bitcoin, que ha sido una sesión criptográfica que se mueve por otros fundamentales, entonces pierde su correlación, y el Nasdaq, porque son acciones, ¿no? Pero de ahí el mercado Forex hoy está completamente correlacionado. ¿Qué quiere decir esto? Que debes no elegir muchos instrumentos, sino solo en uno. Si te convence más el yen, anda el yen. Si te convence más el euro, anda el euro. Si te convence más el oro o el australiano, andas esos instrumentos. Porque tiene una correlación bien interesante. Hoy, ojo, hoy. Habría que seguir analizando a ver si mantienen su correlación. Hace 2 semanas han mantenido su correlación, pero ustedes saben, ¿no? A veces cuando hay noticias impactantes suele perderse esa correlación y es como que otra vez el mercado se mueve por cuenta propia. Bien, entonces eso hay que tomar en cuenta. De ahí, en resumen, es una sesión muy tranquila, correlacionada sí, pero bastante técnica, carece de volumen, insisto, carece de volumen la sesión. No podríamos decir con exactitud de que, mira, sabes que esto va a subir o va a caer, porque simplemente no se tiene ese dato hasta que el mercado como tal te devela alguna posición. Y esa posición, al menos si es que no se devela a partir de las 9 de la noche, de 9 a 10:30 que se despierta China, se va a quedar quieto hasta mañana. Se va a quedar quieto en la sesión asiática, hasta la sesión europea, que van a salir noticias. Entonces, no nos queda más que esperar, ¿sí? De momento yo recomendaría, como les dije, ir al rebote. Lo lógico es ir al rebote, es decir, australiano rebote, euro rebote, oro rebote, yen rebote, todo el rebote. Sería lo lógico, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver qué es lo que puede suceder mañana hasta el pre-market, ¿ok? Preguntas finales, por favor, para ya ir cerrando la sesión. Profe, una pregunta, buenas noches. ¿El rebote significa compra? Disculpen. Sí, pero depende del instrumento. Aquí es compra en el euro, pero en el yen el rebote es venta, ¿ya? Porque tiene una correlación inversa. Aquí sería venta, si ves que aquí está cayendo, entonces aquí el rebote es venta. Y en el euro el rebote sería una compra, ¿ya? Porque se relacionan inversamente. Es decir, mientras el uno cae, el otro sube. Ya, a eso me refiero con rebote. No es que todos se van a comprar, no, no. Depende de la correlación. No sé si quedó claro esa parte. Diego, el yen es bien traicionero. Ok. Sí, yo también comparto eso, que el yen es bien traicionero. Yo por eso prefiero no tradearlo, más bien prefiero solo observarlo y más bien ver sus movimientos como, digamos, como una bola de cristal para otros instrumentos. Es mucho mejor. Algunas veces he visto que el yen ha tomado stop loss, muchas veces, de hecho, no algunas. Bien, ¿alguna otra duda? O sea, su recomendación, profe, es hoy día no hacer ningún tipo de operación. Hoy sería ir al rebote. Como digo, si quieres una operación, te vas a tardar toda la noche, de eso consiste el swing, pero ir al rebote sería la mejor opción. Ya, esa sería la mejor opción, coger el rebote. O la otra opción es no operar de lleno hasta partir de las 8:45 que salen los PMIs. Salen los PMIs y mañana hay tendencia. Eso es seguro. Que mañana hay tendencia, mañana hay tendencia. Eso es completamente seguro. Diego me dice una pregunta, por favor, ¿a qué se refiere puntos institucionales?
Los puntos institucionales son puntos de largo plazo. Ya, mira, por ejemplo, aquí en el euro son puntos que el mercado suele topar constantemente, pero en el largo plazo. Ya, entonces, ¿por qué es importante identificar un punto institucional? Porque los puntos institucionales, como puedes ver, te marcan niveles que han topado históricamente el precio. Por ejemplo, aquí este nivel que estamos por topar es un nivel que históricamente topa constantemente el euro. Entonces, como estamos muy cerquita de eso, es muy probable que tope el nivel de las instituciones para que luego rebote. Ya. Eso es el punto institucional. También, ¿por qué se llama punto institucional? Porque son puntos que trazan, no lo trazan geométricamente, pero te funciona como un término de comercio exterior. Es decir, las instituciones como los fondos de inversión, los bancos. Ellos trazan esos niveles porque les permite hacer un mejor comercio exterior. No olviden que el comercio, la esencia del comercio exterior, más allá de la compra, la venta y los costos, es el tipo de cambio, ¿ya? De hecho, es tan importante el tipo de cambio que en naciones como China, la estrategia de devaluar su moneda para que sus productos sean más baratos ha dominado el mercado mundial, ¿ya? Por eso es que los carros chinos son re baratos porque ellos tienen una estrategia de devaluación. Y es tan importante ese tema del tipo de cambio que gobiernos izquierdistas se aprovechan de la devaluación, en este caso, de muy mala forma, por cierto, ¿no? Y con todo el respeto para las ideologías que las que ustedes pertenezcan, para, en este caso, a poder administrar su economía. El problema es que para tener una correcta devaluación tienes que ser potencia, un eje económico importante. No podemos simplemente, si tuviéramos nosotros el Sucre, devaluar el Sucre y esperar que el mundo reaccione cuando somos un país tan pequeñito, ¿vale? Diego, sí, en síntesis son niveles históricos. Ujú. Bien, muchachos. Vamos a quedar Profe, hasta aquí. Una, Eh, una a ver, pregunta dime. adicional. Disculpe, ¿qué es el PMI que menciona siempre? PMI son las expectativas del mercado. Verás, ayer estuviste en clase en el calendario económico. Sí, pero solo pronunciaba PMI, PMI, pero nunca escuché el término, el significado. Ya, aquí está, mira. Son índices, en este caso, de expectativas del mercado. Ya, entonces, este índice se divide en dos, servicios y manufactura. ¿Vale? Entonces, estos índices generalmente los llenan empresarios del sector, en este caso de servicios, y lo que te dicen es la salud del mercado a futuro. Si tienes un PMI por debajo del nivel de 50, bueno, saben que esto voy a explicarles mejor mañana, pero ahorita rapidito para que no se queden con la duda, es que la expectativa del mercado en el futuro es mala, ¿ya? Y sobre eso tienes que también marcar tendencias, es decir, ver si es que un PMI puede ser alcista o bajista, y en función de eso tomar decisiones. Entonces, los PMIs no son más que encuestas, encuestas que se hacen a dirigentes empresariales para saber hacia dónde se dirige la economía. Es el equivalente al índice de consumo, ya el índice de consumidor en este caso se refiere a perdón, a la confianza del consumidor, se refiere a si es que una persona, ya en este caso el consumidor confía en las empresas para seguir consumiendo. Ya el PMI es lo mismo, solo que en este caso desde el punto de vista empresarial. El del consumo desde el punto de vista del consumidor. Entonces, son datos bien, digamos que certeros en bolsa, que generan mucha volatilidad y que siempre es importante mantenerlos claros, por decirlo así. ¿Ok? Bueno, muchachos, ahora sí, me despido, deseándoles una bonita noche, atentos al mercado, ya saben, dudas e inquietudes, directamente al WhatsApp personal o al grupo estaría bien. Un fuerte abrazo. Chau.